TV Carte presenta Diversión Didáctica, un programa que cubre diferentes áreas de la educación, a cargo del profesor Arnaldo Araya. Buenas tardes amigos y amigas, sean bienvenidos a nuestro programa Diversión Didáctica. Hoy vamos a seguir con las clases de matemática. Es uno de los temas que más se les complica a los estudiantes, por lo menos a los de bachillerato, que es geometría. Vamos a iniciar con las relaciones que existen entre dos o más circunferencias. Entonces vamos a comenzar de una vez. El primer tipo de relación que existe entre dos circunferencias son las concéntricas. Concéntricas. Son las circunferencias donde una está completamente dentro de la otra. Yo la llamo el tiro al blanco. Aquí tenemos el centro O de una y digamos que es el centro O de la otra. Entonces, aquí la distancia, que la vamos a representar con una D, va a representar la distancia entre los centros. La distancia entre los centros. En este caso, la distancia va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque no existe un punto, o sea, los dos centros están en un mismo punto, entonces no se separan. Vamos a ver las número 2, la circunferencia número 2, que va a ser las tangentes interiores. Tangentes interiores. Tangentes interiores. Estas circunferencias son las que están una dentro de la otra, solo tocándose en un punto dentro. Aquí los centros sí están separados y la distancia tiene fórmula, que es al radio mayor, obviamente este es el radio mayor, le resto el radio menor, y esa es la segunda tipo de circunferencias. A continuación vemos el tercer tipo de circunferencias, que son las tangentes exteriores. Y aquí tenemos una circunferencia fuera de la otra y se tocan en un solo punto. Aquí está el radio mayor de la circunferencia mayor y aquí está el radio menor, obviamente de la circunferencia menor. Aquí la distancia es al radio mayor le sumo el radio menor. Es lo contrario a las tangentes interiores, porque las tangentes interiores era la resta de los radios y en las tangentes exteriores es la suma de los radios. Y el cuarto tipo de circunferencia que tenemos se llama secantes. Secantes. Ese es el cuarto tipo, secantes. Cuarto tipo. Las secantes es cuando tengo una circunferencia medio metida dentro de otra circunferencia. Entonces aquí tenemos el centro de una, el centro de la otra, se tocan en dos puntos y la distancia siempre va a ser menor que la suma de los radios, pero va a ser mayor que la resta de los radios. Entonces tienen que aprenderse todo este teorema para poder dominar las secantes. Y la quinta, que es ya la última, vamos a ver la última, que es la quinta, que es la que conocemos como exteriores. La quinta son las exteriores. Obviamente las exteriores, como la misma palabra lo dice, son las que no se tocan y están una fuera de la otra, ¿verdad? Aquí tenemos el radio mayor y tenemos el radio menor. La distancia es de aquí, hasta los centros. Entonces en este caso la fórmula es, la distancia es obviamente mayor que la suma de los radios. Y listo, esos son los tipos de relaciones que existen entre dos circunferencias.
Ya habiendo tenido clara la explicación de cómo se calcula la distancia en las relaciones de las circunferencias, vamos a ver los 5 tipos que existen. Las concéntricas, la número 1, donde la distancia es 0. La número 2, las tangentes interiores, donde la distancia es igual a la resta de los radios. Las tangentes exteriores, donde la distancia es la suma de los radios. Y las secantes, donde la distancia va a ser menor que la suma de los radios, pero mayor que la resta de estos. Y por último, las exteriores, donde la distancia siempre va a ser mayor que la suma de los radios. Ahora vamos a aplicar el conocimiento que acabamos de adquirir en un ejercicio que puede salir fácilmente en bachillerato. Tenemos 3 circunferencias. Hay 2 circunferencias tangentes exteriores, que son esta y esta, y hay 2 circunferencias tangentes interiores, que es esta y esta. Aquí nos están pidiendo claramente el valor de x y nos están dando 3 valores ya. Tenemos que de aquí a aquí mide 10, de aquí a aquí mide 4 y este pedacito mide 5. Necesitamos calcular x. Tenemos un triángulo rectángulo que se forma al unir los puntos que tenemos, que lo voy a sacar de una vez, como si tuviéramos solo el triángulo. Dice que todo esto mide 10, entonces de aquí a aquí es básico conocerlo, que sería 10 menos 4, para obtener este pedacito que sería 6. 10 menos 4. Luego, sabemos que esto es un radio de la circunferencia mayor. De la circunferencia mayor es el radio, mide 10, entonces el radio es 10. Obviamente de aquí a aquí es otro radio, entonces también mide 10. De aquí a aquí, como de aquí hasta aquí. Luego este pedacito me lo están dando para que yo haga una suma entre todo ese pedazo y este mediría x. Entonces sacando otra vez el triángulo ya con medidas exactas, tenemos 6, 15 y x. Ya es fácil poder resolverlo con lo que ya tenemos previamente a este tipo de ejercicios, que es el teorema de Pitágoras, que es el cateto a la 2 más el otro cateto a la 2 más 6 a la 2 es igual a 15 a la 2, la hipotenusa a la 2. X a la 2 más 36 es igual a 225. Ya ahí tengo resuelta la Pitágoras. Luego, el 36 está sumando, lo paso a restar. Entonces, x a la 2 es igual a 225 menos 36. Ahora, al resolver la resta nos da 189. Luego, el exponente, siempre el inverso de exponente es raíz. Entonces, x es raíz de 189. Y al sacarla en la calculadora, nos va a dar 3 raíz de 21. Y listo, está el ejercicio resuelto. Eso mide x. Para seguir vamos a ver otro ejercicio donde tenemos igual 2 circunferencias tangentes exteriores. Obviamente una está fuera de la otra, pero vamos a venir a resolverlo después de un corte comercial. Fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador en Llano Bonito de Naranjo, del 11 al 15 de mayo. Habrá exhibición de ganado lechero, carreras de cinta, terneradas, subasta. Y el miércoles 15, Santa Misa a las 9 de la mañana y luego desfile de bueyes. Ven, disfruta y colabora con la comunidad de Llano Bonito de Naranjo. La comisión organizadora de las fiestas patronales de Zapote te invita a disfrutar de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador,
que se llevarán a cabo del 10 al 15 de mayo. Usted podrá disfrutar de las actividades programadas como sábado 11 de mayo, rally a pie y festival ranchero. Domingo 12, Santa Misa, desfile de bueyes, clínica de ganado lechero, cabalgata de caballitos de palo, desfile de mascotas y grandioso bingo. Miércoles 15, Día del Santo Patrono, Santa Misa, subasta ganadera, actividades recreativas y bingo. Diviértase en familia asistiendo a las fiestas patronales de Zapote. Te invita la comisión organizadora de las fiestas y TV Car. Como les expliqué antes de la pausa, vamos a resolver otro ejercicio aplicando los conocimientos que ya tenemos supuestamente claros, donde tenemos dos circunferencias tangentes. Aquí hay que dejarnos llevar por los círculos. Nos dicen que de aquí a aquí mide 3. ¿Eso qué parte del círculo es? Es un radio. Lo que me indica que todos los demás radios también van a medir 3. Este va a medir 3 y este va a medir 3. Luego, viendo este mide 4, es otro radio, pero del círculo grande, que también nos indica que todos los radios van a medir 4. Entonces, este va a medir 4. Recordemos, hay algo que tenemos que tener claro, que todo radio que toque una tangente fuera del círculo forma un ángulo de 90. Entonces, aquí se nos forma un ángulo de 90. Viéndolo solo el triángulo, eliminemos los círculos, nos queda este triángulo, donde este es X, este mide 18, más 3, 21, más 3, 24, más 4, 28, y este mide 4. Igual vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde tenemos cateto, cateto e hipotenusa, y decimos X a la 2 más 4 a la 2 es igual a 28 a la 2. Aquí X a la 2 es igual a 28 a la 2 menos 4 a la 2. Esto lo pasamos a raíz de 28 a la 2 menos 4 a la 2, y eso nos va a dar 16 raíz de 3. Y listo, ya tenemos X. Ahora vamos a resolver otro ejemplo. Aquí tenemos 3 circunferencias. Está la circunferencia grande, la circunferencia pequeña y la mediana. Vamos a averiguar el radio de la circunferencia mediana, que es concéntrica a la circunferencia grande, o sea que comparten el mismo centro. Vamos a comenzar, nos dicen que el radio de la pequeña mide 2. Entonces yo puedo desarrollar que de aquí hasta aquí igual mide 2, ¿verdad? Luego que el radio de la grande mide 7. Entonces yo sé que de aquí hasta aquí mide 7. Obviamente aquí mide otro 2. Entonces tenemos 7 y tenemos 4. Entonces a 7 le quitamos 4, este pedacito mide 3, ¿verdad? Entonces, sabiendo que de aquí hasta aquí es igual a X, entonces es muy fácil determinar que el radio, en ese caso, va a ser 5. Y listo. Habiendo tenido claro el tema de las relaciones entre dos circunferencias, vamos a iniciar otro tema, que son los tipos de ángulos que se forman en una circunferencia. El primer ángulo que se forma en una circunferencia es el que conocemos como ángulo central. Voy a dibujarlo. El ángulo central obviamente es el que está formado por 2 radios y, como lo dice el mismo nombre, es el que sale del centro. Lo podemos denominar con alfa, y al arco que forma con X. Este es muy fácil porque el ángulo va a ser igual al arco que forma. O sea, si el arco mide 100, el ángulo va a medir 100. Y se identifica fácilmente porque está formado por 2 radios. Ahora vamos a pasar al número 2, que es el que conocemos como interior.
inscrito. Ese es el segundo. El inscrito es el que sale de un punto de la circunferencia, no del centro, sino de un punto de la circunferencia. Por ejemplo, lo vamos a denominar igual alfa y al arco igual x, y para calcular ya sea el ángulo o el arco tenemos las fórmulas, que el ángulo va a ser el arco dividido entre 2, o que el arco va a ser igual a 2 por el ángulo. Ejemplo, si el ángulo mide 20, el arco va a medir 40. Si el arco mide 100, el ángulo va a medir 50. Ese es el segundo ángulo en la circunferencia. Ahora vamos con el tercer tipo de ángulo en la circunferencia. El tercer tipo de ángulo es el conocido como semi-inscrito. El semi-inscrito, ya teníamos que el inscrito es el que sale de un punto y forma el arco. El semi-inscrito es el que tiene una parte adentro y una parte afuera. O sea, la parte de afuera, la parte de adentro, y puede ser lo simbolizamos con alfa, y el arco que forma lo simbolizamos con x. Son las mismas fórmulas del ángulo inscrito, o sea, alfa es igual al arco dividido entre 2, o el arco es igual a 2 por el ángulo, y ese es el famoso semi-inscrito. Ahora, como número 4, vemos el circunscrito. El circunscrito es el que está fuera totalmente del círculo. Se ocupa el círculo, trazamos dos tangentes al círculo. Recuerden que tangente es que toque un solo punto de la circunferencia, y el ángulo es el que está aquí. Aquí ya jugamos con dos arcos, el arco mayor, que lo vamos a denominar con x, y el arco menor, que lo vamos a representar con y. Entonces, alfa en este caso es igual a x menos y dividido entre 2. Y listo, ese es el circunscrito. Ok, nos queda pendiente un ángulo que vamos a ver después de la pausa. Fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador en Llano Bonito de Naranjo, del 11 al 15 de mayo. Habrá exhibición de ganado lechero, carreras de cinta, terneradas, subasta. Y el miércoles 15, Santa Misa a las 9 de la mañana y luego desfile de bueyes. Ven, disfruta y colabora con la comunidad de Llano Bonito de Naranjo. La comisión organizadora de las fiestas patronales de Zapote te invita a disfrutar de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador, que se llevarán a cabo del 10 al 15 de mayo. Usted podrá disfrutar de las actividades programadas como sábado 11 de mayo, rally a pie y festival ranchero; domingo 12, Santa Misa, desfile de bueyes, clínica de ganado lechero, cabalgata de caballitos de palo, desfile de mascotas y grandioso bingo; miércoles 15, Día del Santo Patrono, Santa Misa, subasta ganadera, actividades recreativas y bingo. Diviértase en familia asistiendo a las fiestas patronales de Zapote. Te invita la comisión organizadora de las fiestas y TVCAR. Estamos de regreso aquí en Diversión Didáctica para terminar de ver los tipos de ángulos en una circunferencia. Vamos a ver el ángulo interno, el que yo conozco como la X dentro de un círculo.
Aquí formamos una X, tenemos dos ángulos, los dos son internos, tenemos el arco Y y tenemos el arco X. Para calcular lo que mide un ángulo, ya sea un arco, lo que hacemos es sumar al arco mayor o el arco menor más el arco menor o mayor y lo dividimos entre 2 y tenemos finalizados los tipos de ángulos en la circunferencia. Ahora vamos a aplicar las fórmulas antes vistas con un ejercicio para bachillerato. Nos están diciendo que el ángulo alfa mide 64, entonces este ángulo que está aquí mide 64 grados. Ese ángulo es inscrito, lo que me indica que es la mitad del arco que forma. Entonces este es el arco que forma, de aquí hasta aquí. Si él mide 64, el arco mide 128. Nos están pidiendo este ángulo. Para obtener ese ángulo que es semi inscrito, porque tiene una parte adentro y una parte afuera, necesitamos calcular antes lo que mide este arco. Para eso tenemos que tener claro que toda una circunferencia mide 360. Si a 360 le quitamos 96 y le quitamos 128, nos termina dando 136. Eso mediría este arco. Ahora, como X, que es un ángulo semi-inscrito, es la mitad del arco que subtiende, entonces dividimos 136 entre 2 y nos da 68. Y eso mide X. Vamos a seguir aplicando los conocimientos que ya tenemos. Ahora hay que determinar el valor de alfa. Alfa, con solo verlo, es un ángulo inscrito, está dentro de la circunferencia. Y tenemos uno semi-inscrito, que es 116. Vamos a calcular el arco que determina el ángulo de 116. Si el ángulo mide 116, el arco va a medir el doble, que es 232. Ahora, este pedacito que tenemos aquí, vamos a calcularlo con 360 menos 232 y eso nos da 128. Ya aquí tenemos lo que mide este arco. Necesitamos, bueno, aquí extendemos el diámetro y nos queda este pedacito que va a ser el arco que vamos a determinar para poder hallar alfa. Si extendemos el diámetro, se nos forma un ángulo de 180. Entonces, a 180 le quito 128 y me va a dar este. Entonces, a 180 le quito 128 y nos va a dar 52. Este pedacito mide 52. Y por ende, el ángulo, como es la mitad del arco, entonces nos va a dar que alfa es 52 dividido entre 2. Entonces, alfa es 26. Y listo, ya tenemos el ángulo alfa. Continuamos con otro ejemplo donde ya tenemos que aplicar un poco más las ecuaciones. Aquí tenemos el ángulo que es circunscrito. Si nos acordamos de la fórmula, el ángulo circunscrito era el arco mayor menos el arco menor dividido entre 2. Entonces, 24 es igual a X menos. El arco menor va a ser, como todo el círculo mide 360, entonces sería 360 menos el arco mayor, que es X. Ese sería el arco menor dividido entre 2. Si pasamos el 2 que está dividiendo a multiplicar, nos quedaría 48 es igual a X menos 360 más X. Les cambio el signo a los que están dentro de paréntesis. Entonces nos queda 48. El 360 está restando. Lo paso a sumar y eso nos da 2X. 1X más 1X, 2X. 408 es igual a 2X. El 2 está multiplicando, pasa
a dividir y eso nos da x, que es igual a 204 grados. Y listo, ya tenemos lo que mide el arco mayor. Para finalizar vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una x dentro de un círculo. Esa x es la que nos indica que es un ángulo interno. Yo sé que toda línea mide 180, lo que me indica que si tengo 120, este va a medir 60 y ese es el ángulo interno. La fórmula del ángulo interno era el arco mayor más el menor dividido entre 2. Entonces en este caso sería 60 es igual a x más 80 dividido entre 2. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar y eso es igual a x más 80. 120 es igual a x más 80. El 80 está sumando, lo pasamos a restar y eso nos da x. Y eso nos da que 40 grados es x. Y listo, tenemos el problema resuelto. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Espero nos sigan sintonizando aquí en Diversión Didáctica todos los jueves a las 5:30 p.m. Si tienen alguna duda, si quedaron con algo que no entendieron, pueden igual llamarme a mi teléfono, el 8707-0253 y con gusto los atenderé. Igual pueden escribirme por el Facebook y igual nos vemos la próxima semana y gracias. Esto fue un episodio más de Diversión Didáctica, educación hasta sus casas que llega gracias a TVCAR de Copeal Paro Ruiz.